Buenas tardes, nosotros somos el equipo C y el equipo está conformado por Carla, Geraldine, Carla, Michelle y Mayra. Y nosotros les vamos a presentar los temas del 10.17 al 10.24. Aquí se presentan los temas que vamos a tratar a lo largo de nuestra presentación. El tema 10.17 es sobre el balance de materiales del sistema binario respecto al desbordamiento molar constante de bandeja a bandeja. Algunos conceptos clave es que un sistema binario es una mezcla que contiene solo dos componentes. La bandeja de columna de destilación pues son las bandejas en donde el líquido y el vapor interactúan, permitiendo la separación de los componentes en base a sus diferentes puntos de ebullición. El desbordamiento molar se refiere al flujo molar de líquido que se desplaza de una bandeja a la siguiente. Cuando decimos que es un desbordamiento molar constante, significa que la cantidad de moles de líquido que desborda de una bandeja a la siguiente es constante a lo largo de la columna. Algunas condiciones de operación que normalmente están fijas es la composición y cantidad de alimentación, la relación de reflujo, que esa es una de las incógnitas iniciales de los ejercicios por lo regular, la condición térmica de la alimentación, el grado o tipo de fraccionamiento o separación, incluidas las composiciones de fondo, la presión de operación de la columna o temperatura de condensación de la sobrecarga, que esta está determinada por la temperatura del medio de enfriamiento, incluido el tipo de condensación, es decir, ya sea si es total o es parcial. Y finalmente el desbordamiento molar constante de etapa a etapa, que es teórico, y para sistemas ideales simples pueden seguir la ley de Raoult o se aplican técnicas más complicadas para sistemas no ideales. Ahora vamos a hablar de la vaporización instantánea, la cual nos dice que a una presión total, la temperatura de inflamación debe estar entre el punto de rocío y el punto de burbuja de una mezcla. Tiene ciertos principios el proceso. Lo primero son las condiciones iniciales, donde nos dice que la mezcla binaria inicial debe estar en estado líquido, además de que va a haber una reducción rápida de presión. El segundo principio es la formación de las fases líquida y vapor, donde la vaporización parcial, debido a la reducción de la presión, parte de nuestra mezcla líquida se va a vaporizar instantáneamente. No todo el líquido se va a convertir en vapor, solamente una fracción. Va a haber un equilibrio líquido-vapor, en donde el sistema va a tener un nuevo equilibrio de fases, donde van a coexistir una fase líquida y una fase vapor. Cada una de estas fases va a tener una composición diferente de los dos componentes de la mezcla binaria. El tercer principio es el equilibrio termodinámico, donde la fracción molar de cada componente en la fase líquida y en la fase vapor estará determinado por la temperatura y presión alcanzadas tras la vaporización instantánea. Y finalmente, pues va a haber una relación de equilibrio, donde las composiciones de las fases líquida y vapor estarán relacionadas por las leyes de equilibrio, como la ley de Raoult o la ley de Dalton, dependiendo de la idealidad de nuestra mezcla. Algunas implicaciones del desbordamiento molar constante son, primero, la simplificación del análisis, ya que al suponer que es un desbordamiento molar constante nos va a ayudar a simplificar el análisis y de diseño de una columna de destilación, permitiendo calcular fácilmente la distribución de concentraciones de los componentes en cada bandeja. Lo segundo es la eficiencia, ya que este supuesto nos va a ayudar a entender el comportamiento básico de la columna y realizar un análisis preliminar. En un caso práctico puede haber algunas variaciones debido a la acumulación o pérdida de calor, pero el modelo en general nos proporciona una aproximación inicial. Lo tercero es un equilibrio en cada bandeja, ya que se asume que el líquido y el vapor alcanzan el equilibrio,
lo que significa que las concentraciones de los componentes, tanto líquido como vapor, se relacionan según la ley de Raoult para soluciones ideales o mediante otros modelos termodinámicos más complejos. Vamos a revisar los pasos para resolver un ejercicio de mezclas binarias, específicamente en una destilación flash, la cual es un proceso de separación térmica que se utiliza para separar una mezcla binaria de componentes líquidos con diferentes puntos de ebullición. Su principio de funcionamiento se basa en que se va a calentar la mezcla hasta una temperatura donde una fracción de la mezcla se va a vaporizar instantáneamente, ya sea al reducirse la presión o aumentar la temperatura, dependiendo del diseño del sistema, dando como resultado dos fases, una fase vapor con los componentes más volátiles y una fase líquida con los componentes menos volátiles. Lo primero que nos plantean es identificar la presión y la temperatura de operación. Lo segundo es un balance de materiales en un solo componente, donde F es el flujo molar de alimentación, X mayúscula es la fracción molar del componente en la alimentación, V es el flujo molar de vapor, Y es la fracción molar del componente en la fase vapor, L es el flujo molar de líquido y X es el flujo molar del componente en la fase líquida. El tercer paso nos dice que conociendo el flujo de alimentación podemos conocer las composiciones de V y L. En este caso, el flujo total de alimentación va a incluir a los gases alimentados como a los gases no condensables. La segunda expresión, la primera parte de F por X son los moles de alimentación del componente. La segunda parte de V por Y son los moles del componente en la fase vapor. Y la siguiente parte de L por Y sobre K son los moles del componente en la fase líquida, que está relacionado con la ley de Henry, que nos va a ayudar a describir la relación entre las fases vapor y líquido de los componentes condensables y no condensables. La segunda parte nos describe cómo calcular las cantidades y composiciones de la fase vapor, V y líquido L. En este caso, V total, donde son los moles totales de vapor formados más los moles de gas no condensados. Finalmente nos dice que la expresión de Y es igual a K por X, donde Y es la fracción molar del componente en la fase vapor y en este caso K es el coeficiente de equilibrio. El cuarto paso es la expresión para calcular la fracción molar Y del componente en la fase vapor, donde V de T va a ser el flujo total de vapor, F de T es el flujo total de alimentación, L es el flujo molar en la fase líquida y K es el coeficiente de equilibrio del componente. Nos presentan una alternativa para calcular el flujo molar de vapor, el flujo molar de líquido y las fracciones molares de los componentes en la fase líquida y vapor. El primer paso es asumir un valor para el flujo molar de vapor, V. El segundo paso es usar la ecuación de balance de materiales para calcular el flujo molar de la fase líquida, donde F es el flujo molar de alimentación. Lo tercero es calcular la razón entre L y V. El cuarto paso es buscar los valores de K, que es el coeficiente de equilibrio, para cada componente a la temperatura y presión del sistema. En el quinto paso vamos a sustituir en la ecuación para determinar el valor de V, donde C es el número de componentes de la mezcla. El sexto paso va a ser verificar la igualdad. Si nuestra igualdad obtenida de la ecuación V calculado es igual a V asumido, el valor asumido de V es correcto. Si no, se tiene que repetir el procedimiento con un nuevo valor asumido de V. En el séptimo paso vamos a calcular las fracciones molares en la fase vapor, que se van a calcular utilizando la ecuación que se presenta. El octavo paso, después de calcular las fracciones en la fase vapor, vamos a calcularlas en la fase líquida y se van a calcular utilizando la relación de Y es igual a K por X.
Para terminar con este tema vamos a revisar un ejemplo, el cual nos dice que un tanque de operación flash se alimenta con una corriente líquida que contiene una mezcla binaria de componentes A y B. El flujo de alimentación es de 100 kmol/hora y tiene una fracción molar de A igual a 0.4. La presión y la temperatura del tanque son tales que se logra una vaporización parcial, dividiendo la alimentación en dos corrientes, una de vapor y otra de líquido. La fracción molar de A en la corriente de vapor es de 0.6 y en la corriente líquida es 0.25. Se te pide determinar el flujo molar de la corriente de vapor y la corriente líquida, así como la fracción molar de B en ambas corrientes. Primero vamos a dibujar un diagrama para entender la operación flash y después vamos a rescatar los datos que nos dan. El primero es el flujo de alimentación, F es igual a 100 kmol/hora. Fracción molar de A en la alimentación es de 0.4. La fracción molar de A en la corriente de vapor es de 0.6 y la fracción molar de A en la corriente líquida es de 0.25. Para resolver el ejemplo vamos a plantear el balance de materia total, donde el flujo molar de alimentación es igual a la suma del flujo molar de vapor más el flujo molar de líquido. En este caso, el flujo molar de alimentación lo conocemos, que es igual a 100 kmol/hora, y lo vamos a sustituir para obtener la ecuación número 1. Después vamos a plantear el balance de materia para cada componente. En este caso, el componente A, la ecuación nos va a quedar como 40 es igual a 0.6 V más 0.25 L, que va a ser la ecuación número 2. Y en el caso del balance de materia para el componente B va a quedar establecido ya que no conocemos ciertos datos para hacer la sustitución. Vamos a pasar a la resolución de las ecuaciones. De la primera ecuación la vamos a sustituir en la segunda ecuación y vamos a resolver para V. De esta manera, V es igual a 42.85 kmol/hora y L se va a obtener despejando la ecuación número 1 y va a ser igual a 57.15 kmol/hora. Para el caso de las fracciones molares de B que nos piden calcular, vamos a hacer la diferencia con respecto a las fracciones del componente A. En este caso, para la fracción molar en la fase vapor va a ser igual a 0.4 y para la fracción molar en la fase líquida va a ser igual a 0.75. En resumen, podemos decir que el balance de materiales en un sistema binario con desbordamiento molar constante de bandeja a bandeja es una herramienta simplificada para entender y diseñar procesos de destilación, especialmente cuando se estudia el comportamiento de los flujos de líquido y vapor en una columna de destilación.